transición energética, el tema que nos convoca es cómo aprovechar precisamente estos recursos que llegan a las regiones y al país para poder seguir avanzando o impulsar la transición energética que está apoyando el gobierno y que también busca el desarrollo de la productividad en las regiones. Vamos a comenzar con el doctor Robledo. ¿Cómo ve usted? Bueno, el año pasado, el bienio pasado, hubo importantes recursos de regalías y este nuevo bienio, estamos hablando de unas cifras históricas de 30 millones. ¿Cómo se pueden aprovechar estos recursos y en cuánto tiempo sería, de acuerdo con su opinión, el indicado para poder usarlos en apoyo de este tema de la transición energética? Bueno, en primer término agradecer la invitación, muchísimas gracias, es muy grato para mí estar con ustedes, conocedores de estos temas. Yo creo que es bien que alguien llame a los gobernadores de Colombia y les diga que además de todas las cosas en las que se gastan la plata de las regalías, tienen que hacer la transición energética, también les va a dar un infarto, ¿sí? Porque esa plata está ultra comprometida y no les alcanza. Es que esa es plata para vías, para escuelas, para puestos de salud, para respaldar el agro, para los niños de no sé qué, eso. Entonces yo veo realmente muy difícil que ahí pueda haber una partida realmente importante para eso. Pero además yo pienso que lo primero lo que deberíamos trabajar en Colombia es en intentar hacer un acuerdo nacional en torno a este tema de la transición energética. Yo siento al país profundamente dividido. O sea, el presidente, que debería tener como primera obligación unir al país en ciertas cosas, pues está jugando un papel completamente deleterio. Me excusan la franqueza, pues, por lo que estoy diciendo, que pueda molestar a algunos, pero lo cierto es que tenemos un problema que es muy complicado. Hay una profunda división sobre qué hacer. Entonces, yo voy a decir muy brevemente dos o tres cosas. Entonces, lo primero sería hacer un acuerdo nacional. O sea, hacer un esfuerzo grande para ponernos de acuerdo entre esos 5 o 10 ideas, las que sean. Y dentro de eso yo plantearía unos cuantos criterios muy rápidamente, ¿no? Primero, sí hay cambio climático y hay que hacer transición energética, pero ponernos de acuerdo en que es una transición y no un salto. Son dos cosas completamente distintas. Una transición es por definición una cosa que es un proceso, es complejo, es lento, etc. Y un salto en este caso sería un salto al vacío, porque no hay posibilidad de resolver esto de un día para otro. El otro criterio para tener en cuenta es que no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca, ¿sí? Porque esto es definitivamente bien importante. O sea, intentar nosotros hacer lo que hacen. Alguien me decía, no, es que en Noruega ya los carros son eléctricos, todo. Le dije, pues sí, pero siempre hay una diferencia entre una cosa y otra. Y dentro de ese estar en Dinamarca y no en Cundinamarca, perdón, estar en Cundinamarca y no en Dinamarca, yo plantearía 2 o 3 cosas para tener en cuenta. Tenemos un capitalismo de míseros $10.000 de producto por habitante. Ese es el principal y primero de nuestros problemas. O sea, uno no puede tener un país civilizado, desarrollado, etcétera, con $10.000 de producto por habitante. Y este es un tema que es crucial de mirar porque además tiene que ver con el petróleo. La segunda cosa que creo que habrá que mirar es entender la importancia hoy insustituible de los combustibles fósiles en la economía nacional. O sea, el que pierda de vista eso, el que piense que eso se va a reemplazar con turismo, no sé qué se está echando cuentos. Entonces, cuando veo para qué hay que acabar con el petróleo, para que haya turismo, pero no lo puede reemplazar de ninguna manera. Y la tercera cosa que hay que mirar es que nosotros somos víctimas del cambio climático y no victimarios. Es que nosotros, en lo que tiene que ver con CO2 por quema de combustibles fósiles, aportamos menos del 0,2% del total del mundo. O sea que nosotros podemos destruir nuestra economía y nadie se va a dar cuenta en el mundo del calentamiento global que acabamos con nuestra economía. Estas son realidades con las que tenemos que trabajar. Pues porque aquí no puede ser que nos pidan que hagamos lo de los griegos o los franceses o no sé quién. Eso no tendría ningún sentido. Entonces, por último digo esto, el acuerdo debe ser un acuerdo que diseñe qué es lo que vamos a hacer. Y eso hay que sentarse a pensarlo bien, cómo va a ser la cosa, qué es lo que va a pasar. Pero dentro de ese acuerdo, y hoy termino aquí, una cosa que no puede faltar. Vamos a dar la lucha que podamos dar para alargar el tiempo de la transición energética en lo que tiene que ver con combustibles fósiles.
Repito, yo no rechazo la transición y podemos apelar a otras cosas, pero es paja decir que es que aquí se va a acabar el consumo del petróleo en unos pocos años en el mundo. Eso no es cierto, no hay ningún estudio que diga eso, dicen es lo contrario. Entonces, si nosotros tenemos un poco la suerte de tener esos recursos, incluido el carbón, y eso se va a seguir consumiendo y nosotros lo vamos a tener que seguir consumiendo, lo único sensato es alargar eso todo lo que podamos. Pero apresurarnos en eso sería un desastre. Y digo por último, la dificultad que tenemos es que yo creo que esto que yo estoy diciendo aquí está bien distante de lo que piensa el gobierno y resulta que los presidentes son ellos, ¿cierto? Ese es parte del lío que tenemos y más grave aún, está de acuerdo con el presidente, el ministro de Hacienda, la ministra de Minas y hasta el presidente de Ecopetrol, háganme el favor, que no ve el futuro de esa empresa en el petróleo, sino en otras actividades. Bueno, doctor Andrés, hablando precisamente... Hablando del tema de la importancia que tienen las empresas productoras en la generación de regalías en función de su producción, ¿también ve espacios para que estas compañías acompañen y asesoren o apoyen a las comunidades y a los mismos gobiernos regionales en cómo usar de manera más eficiente estos recursos? Lupe, muchas gracias y nuevamente gracias a la ACP por la invitación y un saludo para todos los panelistas. Varias cosas. Lo primero es, hoy estamos enfocándonos un poco en esta discusión alrededor de las regalías, pero ahorita que oíamos a la subdirectora de regalías y al doctor Lloreda, un poco lo que uno se preguntaba es que el país, más allá de los recursos contingentes, como se llamaba las regalías, el país sin los ingresos generales de este sector, a través de impuestos, dividendos, regalías, realmente es que financiar los proyectos sociales y los proyectos de desarrollo del país es difícil si no contamos con esta industria. Entonces creo que es importante no solamente enfocarnos en lo que son las regalías, sino en realidad en los diferentes aportes de tono económico, en los aspectos de inversión social, en los aspectos de generación de actividad económica en las regiones, para los cuales este sector es fundamental para la generación de desarrollo y evidentemente para la creación de industria en estas regiones. Y un poco, ahorita viendo esta mañana a la NH, a la doctora Clara, en su presentación, ella hacía varios puntos que son bastante importantes. El primero, la invitación al trabajo mancomunado, unido entre industria, Estado y comunidades para poder garantizar un uso eficiente de las regalías es fundamental. Ahí hay un tema y es para todos los proyectos de inversión social que hacen las compañías de este sector alrededor de los planes en beneficio de las comunidades, no contar con la concertación con la industria, con la concertación con las comunidades, perdón, pero sobre todo con el acompañamiento de la NH para poder lograr impactos de largo plazo a través de estos programas sociales. Es muy difícil si no estamos todos unidos y no estamos todos a través de lo que el doctor Robledo llamaba un acuerdo nacional para cómo logramos con estos recursos trabajar en el desarrollo de estas regiones. Y un poco nos preguntamos mucho por qué es la transición, ¿cierto? Y hablamos mucho de transición energética, pero realmente es que alineado con la transición energética, el país sigue necesitando una transición social, una transición productiva y económica en las regiones. Y cuando uno se pregunta en estos tres aspectos qué estamos haciendo y lo contrasta con la oportunidad que tenemos en las regalías, pues uno dice, pues deberíamos enfocar una gran parte de la inversión de las regalías hacia esos tres aspectos. ¿Cómo seguimos dándole a estas regiones desarrollo social? ¿Cómo enfocamos proyectos de impacto de largo plazo para el desarrollo social de las regiones? Pero también cómo logramos una diversificación productiva. Porque es que cuando miramos que este sector tiene un aporte de regalías que es finito en el tiempo, también lo son las actividades económicas que nosotros generamos en estas regiones. Y qué mejor que a través de unas regalías o de proyectos que financian las regalías podemos financiar un desarrollo productivo diversificado, que el día que nosotros como sector, que pueden ser 20, 30 años, no estemos en algunas regiones, pues que hayan quedado unas capacidades de producción que sean diferentes. Y este componente productivo creo que está completamente atado al económico, porque es que al generar
diferentes capacidades productivas en esas regiones, también vamos a reducir la dependencia que tenemos hoy en lo que son regalías, lo que son ingresos del sector para financiar el desarrollo, y desafortunadamente muchas veces la financiación de regalías termina convirtiéndose en lo que miraba el doctor Robledo, que las gobernaciones ya cuentan con esos recursos de regalías estructuralmente. El día de mañana, cuando esas regalías posiblemente no estén llegando, ¿cómo vamos a haber logrado una diversificación de estos ingresos económicos para poder continuar con el funcionamiento normal de estas regiones? Ahí, ¿qué estamos haciendo desde la empresa privada? Trabajamos muy alineados con los planes de desarrollo de los municipios y los planes regionales de desarrollo de las gobernaciones. Eso es fundamental. Tenemos que poder ver hacia dónde están las vocaciones productivas de estas regiones, pero sobre todo tenemos que poder hacer de esto un proceso constructivo con las comunidades, con las entidades territoriales y evidentemente también con la ANH, el DNP y evidentemente el Ministerio de Minas y Energía. Claro que sí. Bueno, doctor Humberto, usted viene de una región donde las regalías juegan un papel muy importante. Vemos que en muchos casos no solamente son la ayuda para financiar una parte, sino muchas veces el 100% de las inversiones en las comunidades. Desde su departamento se han identificado fuentes de financiación que puedan ser adicionales o que reemplacen estos recursos, tal vez en el mediano o corto plazo. ¿Cómo lo están viendo? Bueno, ante todo dar un agradecimiento por la invitación a la Asociación Colombiana de Petróleos y Gas, a todos los representantes de las empresas del sector. Concretamente, si la pregunta es de manera tajante, yo digo no existe ninguna otra posibilidad para la estructura presupuestal que tienen las entidades territoriales y básicamente a la que me corresponde representar, que es al departamento de Casanare como una entidad productora. Hoy la estructura presupuestal del departamento, el 55% casi de los recursos que se utilizan para financiar esas grandes apuestas productivas y de inversión corresponden a los recursos del Sistema General de Regalías. El otro 35% hacen parte de los recursos del Sistema General de Participaciones, los SGP. Esos recursos pues tienen una destinación específica para los sectores de saneamiento básico, agua potable, salud y educación. En educación casi no alcanzan siquiera para garantizar el servicio educativo. Y los otros 10% restantes son los recursos propios que utiliza la administración central básicamente para funcionamiento. Entonces, digo que ni en el corto ni en el mediano plazo los recursos provenientes del Sistema General de Regalías se pueden reemplazar. No hay ninguno en la estructura política y en el régimen departamental, que es la ley 2200 del 22 del año 2022, no existe posibilidad. Hay unas grandes apuestas productivas que se han orientado sus esfuerzos a entidades territoriales, y el departamento de Casanare creo que es una clara muestra de la reconversión productiva y de la gran apuesta al mejoramiento de los niveles de la calidad de vida. Hoy Casanare, para nosotros, pues siempre hemos considerado un gran aliado estratégico y fundamental el sector petrolero, porque no solamente en la generación de los recursos de regalías, sino también por el gran impacto en la industria, en la economía local. En el PIB departamental de Casanare, el 45% corresponde al sector de hidrocarburos, el sector petrolero. Es decir, que las otras economías, si bien con esos recursos se han podido potencializar esos grandes sectores, como lo es la agroindustria y el turismo, porque pues ahora el turismo ha venido con una dinámica muy relevante y emergente que se proyecta como el nuevo motor del mercado laboral y del crecimiento económico. Pero puntualmente los recursos de regalías en el inmediato plazo son irreemplazables, más si le asignan otras, ya tienen unas competencias territoriales, pero le han cargado otras del gobierno nacional
como la canasta educativa que le corresponde al departamento garantizar el programa de alimentación escolar, porque son insuficientes los recursos que el orden nacional asigna, y también los de la canasta educativa, también como el transporte escolar. En fin, hay unas apuestas productivas que se fortalecen específicamente con los recursos del Sistema General de Regalías. Muchas gracias. Bueno, doctor Nelson, desde su punto de vista, ¿de qué manera pueden estas regalías apoyar el desarrollo de la transición energética? Lupe, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a la ACP por la organización del evento. Yo llevo más de 35 años en la industria y todos los días aprendo. Esta mañana, cuando Fedesarrollo presentaba el impacto del sector, más del 57% de las exportaciones en los últimos 10 años. El año anterior las exportaciones del sector fueron de 19.000 millones de dólares, 19.000 millones de dólares. Las regalías más altas de los últimos años fue en el año 2022, 10.7 billones de pesos se generaron. La inversión extranjera directa supera el 30% y casi el 10% del presupuesto nacional. De esta forma, el sector de bienes y servicios pues, se siente orgulloso de pertenecer a esta industria. Cuando Humberto habla del Casanare, y me imagino que ahora en Putumayo, el sector de bienes y servicios, en conjunto con las operadoras, generamos encadenamientos productivos en el territorio. Y cuando hablamos de eso, hablamos de la señora del restaurante, del señor de la lavandería, del que está pagando la maquinaria amarilla para hacer el movimiento de tierras, de todos los encadenamientos productivos en el territorio, y por eso mismo nos sentimos muy orgullosos de estar en esta industria, porque sabemos que si seguimos apoyando esta industria podemos tener país viable en el territorio. Estamos convencidos de que las regalías son una coyuntura importante y que hemos tenido quienes hemos vivido las crisis del 85, del 99, la del 2006, la de recientemente el 2013-14, sabemos que esta es una industria cíclica en cuanto a precios. Y si tenemos precios, hoy estaba mirando $72 el Brent, en este momento estaba bajando a $72. Y cuando hablamos de las regalías, que son ingresos coyunturales o extraordinarios, pues tenemos que visualizar que el presupuesto de la nación en regalías se hizo con un Brent de $94, ya estamos en 70 y algo, vamos a tener una brecha importante. Por eso mismo pensamos que si esta industria la seguimos apoyando, vamos a tener la posibilidad de generar impuestos, no solamente las regalías, los impuestos para el situado fiscal, para los gastos fijos de la nación, los más de 300.000 empleos que genera esta industria, y alguien nos mostraba la calidad del empleo del sector, que todo es formal y supera los 4 salarios mínimos el promedio de ingresos. Entonces, las regalías son un catalizador para la transición energética. Lógicamente, y creo que Jorge Alirio lo comentaba, las regalías pueden ser el impulsor de las comunidades energéticas, pero reconociendo que esos recursos van a energía solar o eólica, pero esta mañana igualmente nos ponían en el contexto que el factor de despacho es muy bajo, el 16% la solar, el 40% la eólica. Entonces tenemos que convivir con la industria del gas y el petróleo, porque no podemos dejar sin respaldo a las comunidades. Para las 500.000 familias que no tienen energía en este momento de forma continua es una alternativa muy interesante, pero sabemos que vamos a tener que coexistir por muchos años con el petróleo y el gas, y en especial el gas, que es el combustible de la transición. Muchas gracias. Doctora Delcy, usted como presidente de la Cámara de Comercio de Putumayo, conocedora del tejido empresarial de esta región, ¿cómo se están preparando y cómo ve estas alternativas que tienen para avanzar en la transformación productiva en el marco de lo que sería esta transición energética? Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero agradecer la invitación por este espacio, del cual les digo, he aprendido muchísimo y creo que me voy más preocupada de lo que ya venía. Todos hemos hablado de las regalías en los municipios
y en las gobernaciones. ¿Y en las empresas quién está pensando? ¿Qué va a pasar con ellas? Nosotros somos un departamento muy pequeño, que los invito a que lo conozcan, fronterizo con Ecuador. Son 13.800 comerciantes registrados en la Cámara de Comercio, 98% microempresarios, 84% ubicados en los municipios de influencia petrolera. Nuestro PIB está conformado más del 50% por el sistema relacionado con la industria mineroenergética. El 100% de nuestras exportaciones son petróleo. Tenemos las empresas habilitadas en carga que exportan crudo o sustancia peligrosa hacia Ecuador y creo que somos el único departamento con estas condiciones. Además dependemos de la industria mineroenergética en tantas variables como mantenimiento de vías. Es el principal financiador de proyectos de desarrollo de proveedores y de general en todos los aspectos. Quienes encargan las vías, digamos ustedes que todos son petroleros o están en la industria, qué diferente una vía donde transitan los carrotanques y los que tengan que ver con la industria, aquellas vías donde no están ustedes. Pero también la influencia en el empleo directo, es decir, aquellos que trabajan directamente con la industria, pero también los indirectos que son los que vienen en cadena y en cascada. ¿Qué estamos hablando y qué va a pasar con ellos? El registro mercantil ha logrado casi que predecir lo que sucede en la economía y las únicas veces que en Putumayo se ha visto un decrecimiento en la economía ha sido en el 2015 cuando cayó el precio del crudo. Fue notorio la caída. Y luego en el 2017 con la tragedia de Mocoa, porque el cambio climático, como dice el doctor Robledo, lo vivimos. Realmente el estar en la Amazonía no nos hace inmunes a estar. Y es el momento en que yo me cuestiono lo que el doctor Lloreda cuestionaba, la transición energética, ¿para qué? ¿Cuál es como el propósito que nosotros todavía no lo tenemos tan claro? Y estamos en la frontera. Pasando el río, Ecuador hace exactamente lo mismo que nosotros. Es decir, que el crudo que no salga por Colombia va a salir por Ecuador. Realmente no estamos haciendo mucho allí. Algunas empresas de Putumayo, muy pocas realmente, podrán saltar hacia Ecuador prestando algunos servicios. Pero ingresar a otro país es ceder más del 50% de sus utilidades, de su operación, porque eso no es tan fácil llevar a una empresa al otro país sin inconvenientes. Entonces, cuando nos hacen esta pregunta, ¿y cuál es el papel del sector empresarial? Yo me pregunto ni los municipios tienen claro qué va a pasar con las regalías, ni sin ellas. La gobernación no tiene claro. Además, preciso momento estamos en transición de gobierno. Es decir, los que van saliendo, ya como quien dicen esto, no es conmigo, y los que van entrando, pues todavía creo que no se han empatado. Pero las empresas, ese dolor, ¿quién lo está sintiendo? Entonces, me preguntan, ¿y cómo va la transición? Y yo me pregunto ¿quién debería liderar ese proceso? ¿Quién debería estar diciéndonos hacia dónde debemos migrar? Porque es que las empresas nacen por oportunidad. Las empresas en Putumayo, y me imagino que en todas las zonas petroleras, nacieron porque hubo una necesidad de un servicio. Y entonces, así nació la empresa de transporte, alojamiento, manutención y demás. Cuando ya no esté este sector, la misma necesidad va a tener que hacerlos mirar a otro lado, pero va a ser a punta de perder todos los empleos, a tener unos efectos económicos enormes. Vuelvo y me pregunto, ¿quién debería liderar y cómo es el proceso? ¿Y cuál va a ser esta transición en el proceso de conocimiento, de formación y la generación de este capital para que no se genere más desempleo del que ya hoy día se está viendo en muchos sectores? Claro que sí. Bueno, en el marco de este panorama que hemos visto, ¿cómo se podría maximizar estas oportunidades que representan las regalías para la transición, pero también para que las mismas regiones puedan avanzar en la transformación productiva, doctor Robledo? ¿Cómo ve usted eso? Ahí hay un terreno muy grande sobre el cual trabajar, porque pues, la ineficiencia con la que se hace el gasto público en Colombia es asombrosa, y la corrupción, y el despilfarro y mil cosas. Hay un aspecto muy, muy grande en que trabajar, pero yo diría que hoy lo que nos debe ocupar es que lo que va a pasar es que no va a haber regalías. O sea, si la política petrolera no es una política correcta, no es que la vayan a despilfarrar esa plata, ni corrupción ni nada, sino que es que puede suceder que no tengamos esa plata. Yo quiero llamar la atención en este sentido. Bueno, me imagino que aquí todos lo sabemos, pero voy a enfatizar, es que la posición del gobierno nacional es una posición antipetrolera.
No es que haya una confusión, no, es una cosa consciente, ¿sí? Lo están haciendo a propósito. Esa idea de no hacer nuevos contratos de exploración petrolera es una idea, es un ataque matrero a esta economía. Además, carece de todo sentido. Es que eso es un disparate absoluto. Nunca han intentado demostrarlo de alguna manera, ¿no? Es simplemente no me gusta y punto, yo soy el que mando aquí. Y lo peor es que el gobierno está unificado en torno a ese tema. Cada vez más unificado. La posición de la ministra es de un ambientalismo cerril. O sea, la ministra y el presidente de Ecopetrol en una entrevista en estos días, pero ya ella lo había dicho hace tiempo, que bueno, que si no hay gas lo importamos. Háganme el favor, como si eso fuera tan fácil, a costos completamente distintos. Y lo dijo el presidente de Ecopetrol hace 4 días en una entrevista. El presidente de Ecopetrol, que le pagan 100 millones de pesos para que haga economía petrolera. Pero además fue más allá, dijo, no, y de Venezuela o de Estados Unidos o de donde sea. Porque se puso a hablar de las regasificadoras. O sea, ese no es ni siquiera, digamos, gas venezolano, sino seguramente norteamericano. Entonces, cuando uno tiene este tipo de personajes, el país está realmente embromado. Por ejemplo, la decisión del anterior gobierno de obligar a Ecopetrol a gastarse 14 billones de pesos en ISA. Eso fue un disparate de decisión. ISA es una empresa importante, yo no voy a poner eso en discusión, pero es muchísimo más rentable el negocio petrolero que el negocio de la transmisión. Es más, si Ecopetrol no compra esa empresa, no le pasa nada, pero a Ecopetrol sí se le hizo un roto muy grande. Y ojo con esto, Ecopetrol es una empresa poderosa, pero no tiene un barril sin fondo en sus recursos. Si eso no se maneja bien, puede terminar en problemas. Y entonces, como si fuera poco, también el presidente de Ecopetrol dice que lo que pasa es que hay que convertir a Ecopetrol en una empresa de energía solar, energía eólica, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero ¿de qué es de lo que se trata? ¿Eso sí es sensato? O sea, ¿dónde están las cifras y las cuentas que nos demuestran? Yo no me opongo a nada en general, pero eso sí me tienen que demostrar. Entonces, cuando uno tiene un poder con una definitiva animadversión hacia esto, una animadversión que no son capaces de sostener con argumentos racionales, pues estamos emproblemados de verdad. Hoy se echó una frase, es que no pude hacer la conexión, pero hoy en Madrid entonces dijo que era que estábamos en el inicio del fin del mundo. Entonces, si él está convencido que él lo que está haciendo es salvar la tierra, pues bueno, entonces estamos metidos en un lío mayúsculo, ¿sí? Y si salvarla es acabar con el petróleo, háganme el favor. Esto lo estoy enfatizando es por eso. Yo soy de esta idea, yo estoy haciendo un esfuerzo grande en ese sentido, pero creo que debemos ver qué hacemos. Tenemos al frente el poder del Estado, eso no es poca cosa. Pero deberíamos generar una especie de movimiento cívico, social, no sé cómo se llame, para generar opinión sobre esto, e ir a las universidades a hablar y producir información y debate, o sea, hacerle un debate político al gobierno nacional en torno a esto. Es que Ecopetrol no es de propiedad de nadie, pues, o sí, es de todos los colombianos, pero no es del jefe del Estado, ni de la ministra, ni del... ¿sí? Entonces nosotros tenemos el derecho a reclamar que esa empresa se maneje bien, y si a mí me demuestran que el negocio de la energía solar es el mejor del mundo, pues bueno, podemos mirar las cosas, pero de momento no pueden demostrarme eso. Entonces esas decisiones tenemos que ponerlas en discusión y hay que moverse. Si nos quedamos quietos, nadie sabe esto en qué va a terminar, porque no hay el menor gesto de corrección. Él anda feliz por el mundo presentándose como el salvador de la humanidad. Y ustedes ya le oyeron, me imagino, la profundidad como explicó eso en Stanford. Lo quedó impresionadísimo todo el mundo de la genialidad del presidente Petro. Bueno, esa es a mi juicio, la preocupación principal que yo tengo en esto, ¿sí? Y puede terminar quebrada Ecopetrol. ¿Quién ha dicho que Ecopetrol no se puede quebrar? Eso puede suceder y pueden pasar muchas cosas. Y ese cuento de que es que vamos a reemplazar los ingresos petroleros fácil, eso no es cierto. Eso es lo que yo quisiera, yo les digo francamente, ¿sí? Es fácil saber que esta es mi posición. A mí, en buena medida, me molesta que dependamos tanto de los combustibles fósiles. No, esa no es una economía sana.
Sería mejor que fuera de otra manera, pero esa es la realidad que tenemos. Y eso es lo que tenemos, y eso es lo que tenemos que defender mientras somos capaces de inventarnos otra cosa. Pero si no nos movemos organizadamente y hablamos de esto sistemáticamente y lo convertimos en un debate nacional, pues él va a seguir haciendo lo que quiera hacer y pues vamos a terminar seguramente mal. La misma pregunta para usted, Andrés. ¿Cómo optimizar estos recursos de las regalías justamente de cara a la transición y a la transformación de las productivas de la región? Bueno, lo primero es que hay que mirar en el mundo por dónde pasa la transición energética. Y hay una realidad que ocurre en el mundo y en Colombia no es nada diferente, y es la transición energética pasa por las empresas de petróleo y gas, que son las que están invirtiendo cantidades muy grandes de dinero en cómo vamos e innovamos, cómo desarrollamos nuevas tecnologías de captura, de secuestro, de reducción de emisiones, y son estas mismas compañías las que en el mundo están invirtiendo en el desarrollo tecnológico y en la diversificación de su misma canasta energética, porque acá, si uno ve todas las empresas que estamos acá, y yo creo que este es un muy buen escenario para mostrar que como industria estamos completamente comprometidos con una transición y con una sostenibilidad. El hecho de que cuando hace un año la ACP creó este espacio y haya tenido el éxito y participación de todo este grupo de personas es porque todos estamos mirando cómo seguimos adelante con nuestra transición y con nuestra reducción de emisiones. Y en ese sentido, si ustedes miran lo que está pasando en Colombia, todas las empresas acá estamos reduciendo emisiones. Todas estamos acá, sin ninguna excepción, estamos viendo cómo reducimos nuestras emisiones, lo primero. Lo segundo, estamos también viendo cómo diversificamos nuestros autoconsumos a través de generaciones de parques eólicos, parques solares. Muchos acá ya tenemos parques, digamos, hemos invertido en este tipo de energías. Entonces, la transición pasa por acá, la transición pasa por este sector. Ahora, ¿cómo complementamos lo que ocurre con las regalías alrededor de la transición? Y yo creo que me refería un poquito antes, Lupe, sobre este tema, es las regalías tienen que poder garantizar que las comunidades donde estamos operando hoy en día se diversifiquen, evidentemente también haya acceso a energía, el acceso a la energía que es una de las principales formas de luchar contra la pobreza en las regiones donde nosotros operamos, pues tenemos que poder vía regalías reducir la pobreza, y todo esto se hace a través de acceso a energía también, y ojalá energías renovables. Creo que también muchas de las empresas acá tenemos programas diseñados para los cierres de brechas de energía, ya sea eléctrica, pero también de gas, a través de gas social y a través de los programas que estamos desarrollando en estas regiones. Y un poco hacer una reflexión alrededor de este tema de las regalías, que no es nada fácil. Seguramente si hace 10 años estábamos sentados en un escenario parecido, discutiendo cuáles son los retos de las regalías, los retos que estamos acá hablando entre todos son hoy casi que los mismos a los retos que teníamos hace 10 años. Pero evidentemente este es un sector mucho más maduro, es un sector que ha cambiado. Entonces la invitación y un poco a través de ese acuerdo nacional, pero sobre todo a la coordinación y alineación entre estas tres partes, Estado, empresas y comunidades, es que tenemos que aprovechar las reservas que tenemos y la generación de regalías que vamos a ver en estos años, para que realmente nos generen un impacto y un cambio en las regiones. Debemos hacer un muy buen uso de las regalías, que ya han generado grandes beneficios en las regiones, pero evidentemente el reto institucional todavía existe, todavía hay grandes recursos por ejecutar, y ahí tenemos desde la perspectiva de lo que están haciendo en los OCADs, la selección de los proyectos, pero también los fondos que se están dirigiendo al Fondo de Ciencia y Tecnología, para ver cómo seguimos desarrollando estos proyectos de transición energética. Y cierro con un monto, digamos, de dinero que se hablaba esta mañana. Se habla de Tania hablaba hace un rato de cerca de 3 billones de recursos que se han invertido o que se van a invertir durante los próximos años en ciencia y tecnología, y de ahí algo muy importante es que nosotros como país tenemos que financiar nuestra propia transición energética. Los colombianos tenemos que vivir la transición justa de la que se habla, la transición gradual, pero la transición
que nosotros como país necesitamos. Y esta es una transición que tiene que ser una transición que tiene en cuenta el petróleo y el gas, que tenemos unos recursos que debemos poder seguir produciendo, que le generan riqueza a las regiones, pero sobre todo que le generan un gran equilibrio económico y social a las cuentas nacionales, pero evidentemente que le presentan una oportunidad desde una perspectiva de desarrollo muy grande al país, y tenemos que poder aprovecharla. Todo esto mientras hacemos la transición social y la transición económica a la cual me refería. Claro. Señor Humberto, la misma pregunta para usted. ¿Han identificado estos mecanismos para poder optimizar estos recursos, el uso de estos recursos? Desde luego, en la gobernanza siempre se orientan todos los esfuerzos y los recursos a satisfacer estas demandas sociales. Creo que el departamento y sobre todo los que hacen parte de la Orinoquía, puesto que allá está este bloque del departamento de Arauca, Casanare y el Meta, que es el principal productor de crudo. En la nación se producen 750.000 barriles de petróleo crudo día. Más de 400.000 produce el departamento del Meta. Casanare produce 130.000 y constituye el segundo productor. Todas estas apuestas que han hecho fortaleciendo las potencialidades de otros sectores han sido gracias a los recursos del sector de hidrocarburos. El departamento en el 2000 ocupaba un puesto muy alto, tenía sobre el 35.5% del índice de necesidades básicas insatisfechas. Hoy ya en el 2018-19 redujo 20 puntos las necesidades básicas insatisfechas, está con el 16%, esto muy por encima del promedio de otros departamentos que administrativamente son más robustos que el departamento de Casanare. Nosotros tenemos unas coberturas altas ahora en lo que corresponde a la electrificación, a la energía eléctrica convencional, y hablamos de la ruralidad y lo extenso que es el departamento de Casanare, más de 44.000 kilómetros, y se alcanzan unas coberturas de más del 90%, incluyendo la ruralidad, y más del 60% en coberturas de gas domiciliario. Si esa es la única posibilidad que tiene el departamento para atender esas reclamaciones sociales por la exploración y la explotación que se hacen. Entonces creo que frenar esa exploración y explotación de este sector le van a hacer tanto daño que ese crecimiento que fue el sector petrolero, el jalonador de ese crecimiento, creo que se va a estancar. Hoy el departamento tiene un buen reconocimiento en el índice de gestión de proyectos de regalías, tenemos reconocimiento por proyectos de regalías bien invertidas con reconocimiento del Departamento Nacional de Planeación. Entonces no es el cuento de que los recursos de pronto no se iban al fin que se querían. El departamento es, verdad, una muestra clara de la orientación para la reconversión del sector productivo y para mejorar los índices de necesidades básicas insatisfechas. Entonces sería muy difícil, especialmente para los departamentos productores y municipios productores que en su estructura presupuestal tienen más del 50% apalancando las grandes inversiones de procesos de transformación social y productiva. Claro, muchas gracias. Doctor Nelson, la misma interrogante. Lupe, muchas gracias. Para maximizar las regalías, pues dos variables. Uno, pues invertirlas bien. Yo creo que las veedurías ciudadanas tienen que estar muy encima de que estas inversiones se hagan en lo que realmente requieren las regiones. Igualmente, tener claro que estas regalías se ejecutan en menos del 50%. Le da uno dolor de patria cuando quedan recursos sin ejecutar porque los proyectos no están maduros, porque no están preparados las secretarías de planeación a tener los proyectos dentro de los estándares. Creo que hay un esfuerzo que nos han mostrado las compañías operadoras en acompañar a los territorios
a sacar adelante los proyectos, a madurarlos, a hacer la ingeniería de detalle, que no queden atrapados con los contratistas que les hacen los pliegos, que les hacen las ingenierías de detalle para que se les adjudiquen los proyectos, sino que sea realmente una ventaja competitiva que genere el mejor presupuesto, la mejor calidad de los proyectos para que realmente llegue el beneficio que genera el sector. Este sector no solamente genera riqueza, sino bienestar para todos los colombianos. Y finalmente la otra variable es aumentar la producción. Y aumentar la producción requiere de exploración, de aumentar el factor de recobro, de que existan empresas, de que promovamos que las empresas sigan invirtiendo en capital de riesgo para descubrir más yacimientos y poder generar mayor producción que pague las regalías. Las regalías es un producto de volumen, precio internacional y tasa de cambio. La que podemos controlar nosotros es el volumen, y en eso el país tiene un potencial importante y no podemos darnos el lujo de parar la exploración y la producción en el país. Muchas gracias. Gracias. Sí, su opinión. Sobre Bueno, cuando me hicieron la invitación, la pregunta es ¿en qué deberíamos gastar las regalías? Y a mí se me ocurrió ¿en qué no deberíamos gastárnoslas? Definitivamente no nos las deberíamos gastar en lo que la subdirectora señaló en los gastos corrientes. Le duele a uno ver que el 70% de las regalías de Putumayo se van en el PAE, es literal, nos estamos comiendo la plata. Y el PAE piensa que se generó con el fin de generar mejor calidad, que los jóvenes estén estudiando y que haya una mayor cobertura. ¿Ha sido eso? ¿Realmente ha cumplido con ese propósito? Uno ver los niños en un colegio consumiendo el PAE, ¿eso garantiza que los niños con este pequeño refrigerio sí puedan tener una mejor calidad educativa o que ellos se garantice su permanencia? Realmente no se ve. Entonces creo que el primer propósito para maximizar es que se gaste en aquello que realmente cierre brechas. Cuando uno está en una zona petrolera, o uno llega de una zona que no es petrolera, uno espera encontrarse con municipios con vías en perfecto estado, con acueductos funcionando, con energía eléctrica, con alumbrado público, con calidad del internet. Hoy Puerto Asís cumple 111 años, no había luz, vías en mal estado, el internet intermitente. Entonces uno se pregunta, ¿la plata para qué? El hecho de que las regalías estemos pidiendo porque se necesitan no quiere decir, y no podemos decir que se han gastado bien. Tenemos que mejorar y que este sea un momento de reflexionar exactamente en qué es que nos debemos gastar este dinero que es contingente. La palabra contingente me marcó muchísimo. Si es contingente, deberíamos ser mucho más estratégicos. Y vuelvo a la pregunta que me hice en la anterior. ¿Y quién debería darnos ese lineamiento? Porque es que la plata no la tenemos nosotros, las empresas no la tenemos. No la tiene la gobernación, no la tienen las alcaldías. Entonces, ¿cómo es el proceso de este ejercicio de planear? ¿En qué deberíamos gastárnoslas? En información. Como dice el doctor Robledo, necesitamos información. En Putumayo, la mayoría de las organizaciones que rechazan la industria dicen por los efectos ambientales. Pero ¿qué estudio tenemos de los efectos ambientales de la industria per se a los efectos ambientales por los efectos de la intervención de terceros, como lo llaman cuando hay situaciones contra la industria? Esos efectos, ¿cómo se miden? ¿Cómo separar cuando ese daño fue causado porque realmente la industria lo generó y no por una válvula abierta adrede en una situación de orden público? Si uno le quita y desmitifica y da información clara, pues uno ya toma información un poco más consciente. Entonces considero que es fundamental ese componente. El otro es investigación. Necesitamos generar capital humano. ¿Cómo es posible que un departamento como Putumayo, del cual nos vanagloriamos por la biodiversidad, no tenemos investigación sobre el uso en que podemos utilizar la biodiversidad? ¿Quién conoce del aguaje? ¿Quién conoce del arazá, del cocón, del copoazú, un aceite esencial, del azaí? Todos los nombres suenan exóticos, porque son exóticos, son amazónicos, pero por eso podríamos hacer más. Investigaciones asociadas al aprovechamiento. Estamos en una zona de agua, bendito Dios, agua por todo lado, pero la vemos correr, porque no la aprovechamos más, sino para verla correr. Estamos en el pulmón del mundo, riqueza forestal, una de las recomendaciones creo que fue el doctor de Desarrollo, pero no podemos hacer nada, no hacemos nada, incluso si tocas un árbol,
también tiene ese efecto. Entonces, el tema de generar ese desarrollo. Entonces, necesitamos que se invierta en investigación, en capital humano, para que haya otros mecanismos. Estamos en frontera, nosotros deberíamos ser unos tesos en logística. No lo hacemos. Porque también es difícil pensar cuando tienes un mercado como es la industria. Entonces, es difícil pensar o tomo aquí o tomo acá. Pero volvemos al ejercicio y es el cuándo y el cómo. Si este es el momento, que sea ya. Que sea el momento, es decir, el cuándo. El cómo, que todavía como que no está claro. Y el quién, creo que también lo tenemos como en duda. Y sobre todo generarnos procesos o necesidades de corto plazo, que son la mayoría de comunidades de corto plazo, y las de largo plazo. Es decir, ¿qué es lo que esperamos? El fin mayor. Uno esperaría de un Putumayo con unas condiciones económicas maravillosas, con sus necesidades básicas insatisfechas, por lo menos no superior, pero por lo menos no inferior a las nacionales, que tenga una perspectiva de desarrollo, que los mismos inversionistas que el doctor señalaba, si la industria se creció por la inversión privada, pues que también sea a través de motivación a la inversión privada para que se genere la transición. Hoy día Putumayo tiene una dicotomía. El medio y el bajo Putumayo hablamos de explotación de petróleo, pero en el medio hoy día la posibilidad de exploración de un mineral conocido como el cobre, del cual se menciona mucho, pero que la comunidad lo quiera, no. Todos queremos tener algo de energía solar, pero no queremos que lo exploten en nuestra tierra. Eso lo dijo una de las primeras expositoras en la mañana. Entonces, esa transición no puede ser que le quitemos a los que ya han hecho la exploración en el medio y en el bajo para ir a tumbar las montañas en otro municipio. Entonces, no puede ser que dejar de hacer aquí para hacer aquí. Eso no puede ser transición energética. Entonces, considero que en esos tres aspectos es fundamental: información, investigación y proyectos de largo plazo. Que realmente las regalías se vean y se sientan en la comunidad como: yo soy de municipios y departamento petrolero, que se sienta, diría uno, que se vea la plata, que se vea en calidad de vida, pero no puede ser que seamos las zonas con mayor necesidades. Entonces, tenemos que corregirnos y tenemos que ajustarnos a esas nuevas condiciones, y que ese es el momento para replantearnos nuestras prioridades. ¿Necesitamos las regalías? Sí. ¿Mayor participación de los municipios petroleros? Sí, porque el problema se está quedando también allá. Que también el Estado, que hoy día tiene en el sistema general de participaciones, como allá hay regalías, como que los dejamos allá solitos, que lo resuelvan ellos. Ahora, si ya no hay regalías y las necesidades están tan altas, alguien tiene que poner la plata. Entonces también se necesita entidades territoriales fuertes, que también se debe pensar en ello. Entonces, en ese sería como, pues digamos, como ideas o propuestas de lo que debería ser una prioridad en la inversión de las regalías en el departamento de Putumayo y en todas las zonas del país. Bueno, fundamental la visión desde las regiones de la importancia de las regalías, que creo que nos permiten dimensionar el impacto que tienen y la importancia de que sigan recibiendo y que se siga desarrollando la industria, teniendo en cuenta la importancia que tiene el sector del petróleo y el gas para generar estos recursos y también para garantizar la seguridad energética en las regiones. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y por haber compartido todas estas reflexiones sobre las regalías con nosotros. Muchas gracias.